Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. La epístola de Judas es el texto en el cual meditaremos en esta mañana. Esta epístola, esta carta, contiene solamente un capítulo. Miren lo que dice el versículo 1. Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, para quienes son llamados, santificados por Dios el Padre y que perseveran en Jesucristo. El nombre literalmente es Judas, amigos. Pero para evitar alguna conexión con Judas Iscariote, ¿recuerdan quién es Judas Iscariote? El hombre infame que traiciona a Jesús, ¿recuerdan? Entonces, para evitar esta conexión, la mayoría de los traductores ingleses han usado simplemente el nombre de Judas. Debemos recordar algo importante. Judas, este nombre, era muy común en los tiempos del Nuevo Testamento. Hay 6 personas llamadas Judas, mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero existe una mejor evidencia que nos ayuda a identificar esto. Cuando tú lees en Mateo 13:55 o en Marcos 6:3, ahí encuentras el nombre de Judas, que es el medio hermano de Jesús. Judas, como el otro medio hermano de Jesús, incluyendo a Jacobo, ¿verdad?, no creyó en Jesús como el Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la resurrección de Jesús. Tú puedes corroborar todo esto en Hechos el capítulo 1, el versículo 14, y también en Juan el capítulo 7, el versículo 5. Aquí Judas menciona y dice un siervo de Jesucristo. Judas era un pariente de sangre de Jesús, amigos, pero él se considera a sí mismo solamente como un siervo de Jesucristo. Ahora, avancemos un poco más. ¿Cuál es la importancia de esta epístola? Miren lo que dice el versículo 16 en adelante. El texto bíblico menciona lo siguiente, 16 al 18. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, de sus bocas cosas soberbias, de las personas halagadoras para obtener una ventaja. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que te dijeron que habrían burladores en los últimos tiempos, que andarían de acuerdo a sus malvados deseos. Santiago, amigos, está trayendo a la memoria mediante su carta para que ellos recuerden acerca de lo que Jesús había hablado a través de los apóstoles. Habían burladores, murmuradores, quejumbrosos, y de sus bocas solamente salía cosas soberbias, que eran personas también halagadoras. Judas está contando, amigos, de que todos sus métodos giraban en torno a las palabras. En la parte superior de sus vidas cuestionables, eran esencialmente un pueblo de engaño, partiendo desde la fundación de Jesucristo y de los apóstoles y también de los profetas. Entonces Judas está trayendo mediante su epístola, mediante su carta, esta advertencia al pueblo de Dios. Y esta advertencia también nos puede ayudar muchísimo a nosotros en este tiempo. Dice él, estos son murmuradores, quejumbrosos. Este pueblo estaba quejándose, amigos. Se ha observado con razón que cada vez que un hombre está fuera del contacto con Dios, es probable que comience a quejarse de algo. Necesitamos, amigos, cada momento depender del Señor. Él habla y dice, personas halagadoras. Estos ciertos hombres, ¿verdad?, sabían cómo usar sus palabras suaves y lisonjeras para obtener una ventaja sobre los demás. Dirían cualquier cosa buena o mala para conseguir aquella ventaja. Pero acá hay algo importante, porque Judas menciona y dice, ustedes, amados, recuerden. Tú y yo, nosotros necesitamos recordar. Somos diferentes, pero debemos recordar lo que Jesús y los apóstoles dijeron. ¿Qué menciona el texto bíblico? Los cuales fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, la palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros dentro o fuera de la iglesia. Yo quiero avanzar un poco más. Mira lo que dice el versículo 20. Acá hay un consejo también grandioso. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, guardados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Queridos amigos, necesitamos
edificarnos sobre nuestra fe, sobre la fe que hemos colocado en Jesús. Edifíquense ustedes mismos sobre vuestra santísima fe. Esta es una manera en que podemos mantenernos en el amor de Dios. Significa, amigos, que para seguir creciendo espiritualmente y para seguir construyendo, ¿verdad? Necesitamos confiar en Jesús. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y según lo que se menciona en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, aquí, ¿qué significa esto en su más santísima fe? La más santísima fe es lo mismo que la fe una vez dada a los santos. Tú puedes leer el versículo 3, ¿verdad? Cuando dice ahí, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Correcto? Entonces, Judas no está hablando de crecimiento en la más santísima fe, ¿verdad?, de otros. Judas está hablando de que tú y yo, nosotros tengamos una experiencia personal de esta fe en Jesús. Crecemos en el fundamento de la verdad cuando tenemos esta experiencia personal. Tú necesitas crecer en fe. Yo necesito que mi fe también crezca. ¿Y cómo puede acontecer esto? Por supuesto, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Pero aquí el texto bíblico también dice, orando en el Espíritu. Esta es otra forma de mantenernos en el amor de Dios. La batalla contra la forma equivocada de vivir y la forma equivocada de enseñar es una batalla espiritual, requiriendo oración en el Espíritu de Dios. ¿Qué te parece si en esta mañana oramos a Dios y recordamos estas exhortaciones? Finalmente, Santiago dice, buscando por la misericordia del Señor, Jesús en la vida eterna. Esta es la tercera forma de mantenernos, amigos, nosotros mismos en el amor de Dios. Como mantengamos la esperanza de la bendita segunda venida de Jesús. Cristo viene pronto, amigos. Si nosotros abrigamos esta esperanza, trabajamos por otras personas, les presentamos el Evangelio de Cristo a otras personas, solamente nosotros podremos recordar de que hay un sentido, amigos, en servir y en seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros necesitamos mantenernos en la fe. Necesitamos caminar tomados de tu mano. Necesitamos, Señor, recordar que tú vienes pronto por segunda vez. Bendice a cada familia que está conectada del otro lado de la pantalla. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.